Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por poder comenzar el estudio en nuestra escuela dominical. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra bajo el título Gozo da servir a Cristo. Y quiero que puedas estar buscando en la Biblia, en Hechos capítulo 13, a partir del verso número 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, ministra nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Permítenos, Dios mío, entender que tú sigues llamando, Señor, hombres y mujeres a servirte, Señor, y que podamos entender el gozo que da servirte a ti. En tus manos dejamos esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que queremos hacer al inicio de esta enseñanza. ¿A qué dedicar nuestras vidas? ¿Sabe usted? La Biblia nos enseña que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Algunos piensan entonces que en la popularidad serían felices y tratan de destacarse y ser reconocidos. Te digo, qué frustrante es ver la indiferencia humana. Si caes, serás abandonado, serás dejado solo. Otros piensan que el disfrute y el placer les haría felices y luchan por ser aceptados. Te aclaro, cuánto dolor trae ser traicionado o rechazado. Muchos piensan que el dinero sí les hará felices y se pelean hasta con su familia por dinero. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy te quiero hablar acerca de otro motivo para vivir, y es servir a Cristo. Servir a Cristo nos permite tener a Dios como amigo y sentirnos bendecidos por Él. Quiero decirte que el Salmo 127, verso 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuánto afán, cuánta lucha en medio de las vidas y en medio de las almas buscando ser felices. Pero dice la palabra: mas a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué nos enseña esta historia que hemos leído? La iglesia en Antioquía se había fortalecido y había muchos profetas y maestros dispuestos a servir. El Espíritu Santo entonces escogió a Bernabé y a Saulo para predicarle a los gentiles. Quiero decirte que al servir a Cristo, al ponernos en las manos del Señor, podemos ver sus milagros como algo común y natural. En Hechos capítulo 13, el verso 6 en adelante, nos habla de una historia asombrosa. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos momentos preciosos vivimos al servir al Señor? En este caso, Dios desenmascaró la oposición del diablo al predicar la verdad. El testimonio del poder de Dios convence los que tienen dudas, como le ocurría al procónsul Sergio Paulo. Servir a Dios comienza con honrar a su Hijo Jesucristo. Hechos 13, 23 nos habla cómo primeramente Pablo empieza aclarando
acerca del motivo de su predicación. Dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Qué gozo es poder honrar al que nos ha dado la salvación, porque todo se resume y todo nos lleva a Jesús. Él debe ser nuestro mensaje. Declarar que Él es el único que salva y que trae vida eterna. Poder ver la conversión y la transformación de las almas nos llena de gozo al servir a Dios. ¿Sabe qué dice Hechos 13:43? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. Es lindo ver cómo la fe comienza en el corazón de aquellos que estaban lejos y estaban atados por el diablo. El perdón también y la aceptación de Dios nos libera y nos hace sentirnos de una manera preciosa. Hechos 13:38 dice también la palabra de Dios, sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ser aceptado por el Señor, ser perdonado por Dios nos da gozo en nuestro corazón y cambia el sentido de nuestra vida. Un hombre que pensaba que el dinero le sería su felicidad y luego se sintió bien mal con todo lo que vivió, fue transformado por la presencia del Señor y dijo estas palabras en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Solo Dios puede ocupar ese lugar en nuestro corazón y darle verdadero sentido a nuestra vida. Quiero decirte que si decides servir al Señor, la oposición del enemigo siempre estará presente para tratar de estorbar la obra de Dios. Pero no te desanimes porque Dios siempre está en control. Hechos 13:44-45 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. De hecho, este rechazo de los judíos de la oportunidad de salvación que ellos tenían les abrió la puerta a los gentiles, las personas que no eran judías, recibir de Dios. Pablo les dijo en Hechos 13:47-48, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiero decirte que hay una vida de gozo al servir a Dios. Ese gozo que da la presencia del Señor en nuestras vidas es incomparable. Hechos capítulo 13, verso 49 en adelante nos dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué gozo da servir a Cristo? Quiero resumirte de la siguiente manera. No dediques tu vida a lo que es menos valioso, porque te traerá dolor. Servir a Dios y tenerlo de amigo no tiene comparación. Siempre será la mejor decisión. Es de una gran alegría ver la conversión de las personas y el cambio que produce en sus vidas y familias. Es algo glorioso. Cuando algunos rechazan el mensaje, no temas.
muchos lo recibirán con gusto. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alégrate y gózate si sientes el llamado de Dios a servirle. Te quiero dejar un último versículo que está en Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias. Gracias por el llamado que tú sigues haciendo a vidas en estos tiempos. Gracias por la enseñanza que tu palabra nos da acerca de aquellos que obedecieron a tu llamado. Ayúdanos a en estos tiempos, Señor, también decirte sí a ti, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Es un gozo servirte, Señor, y no hay nada mejor en lo que gastar nuestras vidas que en servirte. Gracias, Señor, por habernos llamado un día también. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermana y mi hermano. Y alégrate y gózate si en tu corazón y en tu vida sientes que Dios te está llamando a servirle. Amén.